para que los que no estuvieron antes, hubo 2 encuentros. Hola Colombo, David. Venimos haciendo esto del trabajo docente y las funciones hace 2 encuentros atrás, este es el tercero. La idea es llegar a las funciones específicas, que son particularidades de los cargos que hay en las escuelas, en las instituciones. Una cosita antes de empezar. Yo lo que hago los días de semana, así como hoy, es más bien hablar de la gestión y de preguntas que me van haciendo sobre la gestión en particular. Sobre pruebas de selección, a veces hay charlas que están sobre eso, sobre las problemáticas, pero en general eso lo hacemos en talleres aparte, porque bueno, conlleva todo un cambio de método, estamos muy acostumbrados ya de hecho nosotros enseñamos de esa manera, memorística, enciclopédica, nos cuesta mucho salir de eso. Por eso por ahí a los profesores de matemática les asombra mucho las olimpiadas de matemáticas, donde se utiliza una lógica muy distinta a la escolar. La respuesta no viene por parte de quien enseña, eso es muy particular. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a un alumno ideal, a docentes ideales, gente que siempre cumple con los estándares y bueno, las pruebas de selección implican que nosotros pensemos de otra manera, que le demos profundización al método científico y bueno, eso a veces hay que trabajarlo un poco más en profundidad. Pero bueno, yo los días de semana, como me plantean temas así a resolver, es lo que trato de charlar. Tampoco quiere decir que lo que yo diga sea la verdad, es simplemente que me puse a mirarlo de una manera, me interesa, me gusta, me interesa el sistema en general. Y esto, bueno, es algo que a veces yo digo, ¿no? Que los sistemas son perfectibles, pero este es el sistema que tenemos. A mí no me parece que esté mal el sistema, me parece que la gestión del sistema por ahí está un poco equivocada algunas veces, y por ahí son más las personas las que fallan que el propio sistema en sí, ¿no? Porque algunos dicen, el sistema es corrupto, el sistema es esto. Y la verdad que no, porque los sistemas por lo general son inertes, dependen de las personas que lo ponen en práctica. Es más un error humano que del propio sistema muchas veces. Esperen que voy a ver un chat. Pero bueno, esto también, como les digo, esto es cuestionable, esto es discutible. Me subo a este análisis de tarea docente desde Lomas. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Bueno, eso, que a veces uno tiende a culpar al sistema cuando por ahí la responsabilidad está en otro lado. Yo tengo un par de inquietudes, no sé qué dijo primero. Un par de inquietudes. Primero, ¿cómo resuelve el tema de las horas sin profesores? ¿Se tiene que quedar el estudiante 4 horas sin profe? Los que quedamos a cargo de estos cursos estamos agotados. Interesante, está bueno, ¿no? Yo te puedo dar una respuesta rápida, pero a ver, yo siempre digo cuando explico algunas cuestiones de la planificación, hay cuestiones que se deben resolver de manera urgente porque hay ciertos riesgos que tenemos que resolver ya. También implica cuidar nuestro laburo porque tenemos jefes y demandas urgentes, entonces alguna respuesta en el corto plazo tiene que haber. Pero esas cuestiones se tienen que laburar a largo plazo y tienen que ver no con las variables cuantitativas. ¿Qué es una variable cuantitativa? Me faltó un profesor. Es un número, una estadística rápida de ver, me faltó alguien y eso lo tengo que compensar de alguna manera. Acá hay que elaborar a mediano y largo plazo el discurso, porque muchas veces el discurso de muchas de las personas estas que faltan y no se hacen cargo es defendamos la escuela pública, defendámosle esto, que yo, y después la realidad es que ese discurso, ese paradigma no existe. Entonces hay que elaborar a largo plazo sobre ese paradigma.
acá hay que elaborar la responsabilidad de un trabajo que en sí como trabajo es un servicio. Por eso los inspectores, cuando supervisamos una escuela, decimos supervisamos un servicio. Y en ese sentido, lo que vemos es el ejercicio de la garantía de un derecho, porque el que está a cargo de ese servicio, que es un director, es un agente público, y los docentes que dan clases son otros agentes públicos. ¿Cómo se puede trabajar eso? Bueno, llevando estadísticas de las cosas y mostrándolas, porque muchas veces las cosas no se muestran realmente como son. Es decir, tenemos profesores que faltan, auxiliares que faltan, personal que tiene que estar y no se puede dar clase porque no están. Y se sobrecarga a otros de trabajo. Pero también somos parte de esa mentira porque el director, cuando califica a unos y a otros, tanto al que faltó, pero no porque faltó, al que incumplió las cuestiones, lo califica como al que cumplió. No hay una forma de destacar eso. Debería construirse institucionalmente una forma de destacar. Hacer valer, a ver, el mérito no es que sea malo, muchas veces nos hacen creer que el mérito es malo, pero si hay una persona que merece ser reconocida porque siempre estuvo, porque está cuando se lo necesite, etcétera, etcétera, a esa persona hay que reconocérsela. La realidad es que los directores y muchos inspectores esto no lo hacen, no diferencian al que labura del que no labura. Y esto hay que deconstruirlo, esto es un trabajo de mediano y largo plazo, de trabajar, bueno, el que vino tiene que ser calificado de una manera y el que no vino tiene que ser calificado de otra. No porque no vino y tiene derecho a inasistir, eso es correcto. El tema es el incumplimiento que está detrás de esa inasistencia. Entonces, poder generar este trabajo sobre los paradigmas, sobre los discursos, sobre los imaginarios es un laburo de largo plazo y hay que laburarlo con un constante picoteo sobre eso, decir, bueno, trabajemos estas cuestiones, estos principios. Laburar sobre principios lleva mucha planificación, mucha estrategia, mucha metodología de quien quiere impartirlo, no es una resolución de un día para el otro. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema de las horas sin profesor? Mostrando lo que realmente pasa. Por ejemplo, si un curso no tiene profesor y un pibe se accidenta, ahí tenemos un registro, es decir, no hubo alguien, porque por ejemplo a veces uno dice horas sin profesor, pero ¿qué pasa con los profesores que sí están en la escuela y se quedan un minuto más en el recreo, siguen tomando café, siguen charlando sobre Avon o lo que fuese? Eso pasa siempre. Los pibes se accidentan, los pibes se bulean, etcétera, etcétera. Si yo tuviese una estadística, algo para mostrar, entonces los reúno y les muestro en una pantallita, así como les estoy mostrando a ustedes, che, en tal curso pasa esto, está pasando esto, tuvimos tantos accidentes, tantos malos tratos entre los pibes, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con esto? Porque es responsabilidad de todos. El propio decreto 2299, así como le estoy mostrando las funciones, dicen que todos los tiempos escolares son responsabilidad de todos, porque hay corresponsabilidad de los agentes que están recibiendo a estos pibes. Entonces, este trabajo, fíjense que a veces en las pruebas de selección o gente que habla de la reflexión. Bueno, piensen cómo se trabajaría una verdadera reflexión y qué es la reflexión, pero también piensen cómo se trabaja y qué es la toma de conciencia, pero también piensen qué es y cómo se trabaja la sensibilización, porque digamos, alguien tiene que mostrar que cuando alguien se falta porque quiere faltar y después viene tostadito, contento, mostrando la foto, que yo, alguien se hizo cargo de lo que no se hizo cargo él. ¿Por qué? Porque no avisó en tiempo, porque no avisó en forma, etcétera, etcétera. Ahí hay un trabajo del director que debe conocer el estatuto y marcar la falta, si la hubiese, respecto del artículo 117 y 119, que es avisar a su superior jerárquico si va a inasistir y en 48 horas presentar la documentación. Esto muchas veces no se sanciona.
Yo no puedo sancionar o bajarle la nota a alguien porque inasistió. Eso es un derecho. Pero sí puedo bajarle la nota y sancionar a alguien que no cumplió con el artículo 117 y 119. Bien, entonces, si no hay un laburo firme con los informes, con las devoluciones, con los criterios investigativos de un director, y bueno, no nos podemos quejar porque nosotros somos cómplices de todo eso que se hace. ¿Se entiende? Somos cómplices cuando a todos le ponemos 10 y no destacamos al que trabaja del que no trabaja. Entonces, en vez de hacer silencio ante esta complicidad, y tenemos que trabajar duramente. ¿Se cambia eso? Se cambia. Yo les digo que se cambia, se tarda un tiempo, pero cuando uno es firme en esas cuestiones, se cambia. Los profes que no entregan la continuidad pedagógica es una falta. Todo eso que está pasando ahí corresponde a que el director no se posiciona sobre la potestad evaluativa que tiene, porque es quien califica, y la potestad disciplinaria, porque es quien sanciona. Entonces, acá hay que ponerse en el lugar que corresponde. Es verdad que lo que decís, la realidad hay mucho ausentismo docente. Bueno, a mí me preocupó desde que ingresé a la escuela que varias personas se juntaban en sala de maestros a fumar. Y bien claro dice el inciso 9 del artículo, a ver, se juntaban a fumar. ¿El director los veía? ¿El director los sancionó? No, bueno. A ver, ¿hay complicidad de la autoridad? ¿Hay connivencia? Sí, hay connivencia. Bien. De esto se podemos hablar un montón, pero yo vuelvo a lo mismo. ¿De quién es la responsabilidad? Si el Estado, la provincia de Buenos Aires, los contrató a ustedes con la potestad disciplinaria que les da, y ustedes tienen que actuar con criterio, ¿sí? Tienen que aprender a investigar, aprender cómo se sanciona, aprender cómo se construye una falta. Eso hay que aprenderlo. Puede ser que ahí, si no saben eso, haya que trabajar sobre eso. Pero la responsabilidad es de la autoridad. A mí me preocupó que ya lo dije. Bueno, voy a seguir con esto. Habíamos quedado en una escuela que conozco, la directora es la primera que fuma. Bueno, ¿qué le puedo decir de eso, no? Está buenísimo. Es la primera que fuma. Entre otras cosas, podríamos decir. Bueno, acá habíamos quedado en el artículo 41 del decreto 2299 de la provincia de Buenos Aires, que también aparece, por lo que he visto, en reglamentos generales de otras provincias. No es que solamente la provincia de Buenos Aires. Trato porque es el que tengo a mano y que es el que conozco más, pero hay otra pregunta. Un jefe de datos. ¿Cómo jefe de datos? No sé qué es un jefe de datos. Yo tomé licencia, acá está la continuidad pedagógica, pero yo no la corrijo. Reintegrarme yo ese día, y eso no trabajaron conmigo. Ah, de departamento. Ah, dejó la continuidad pedagógica y ¿qué pensaba? ¿Que se la va a corregir otro? Pero sanciónenlo. Si es su responsabilidad, de eso estamos hablando, de la responsabilidad. Ya vamos a llegar a los jefes. Yo digo, hay cosas que son... Pero, a ver, eso que te dice así, yo le digo, a ver, profesor, entrégueme eso que está diciendo por escrito. Primero tengo que tener el escrito, porque si no es la palabra de uno contra la del otro. Entonces yo le pido por escrito, solicito el plan de continuidad pedagógica. El tipo me contesta esto, déjemelo por escrito. Me lo conté, yo lo guardo. Ahora, después continúo haciendo lo que corresponde. Le voy a hacer una lluvia de artículos de todas las leyes, decretos, resoluciones que encuentre respecto a su responsabilidad. Es una falta. El director debe sancionar las faltas. De eso no estamos acostumbrados, porque siempre se trabajó desde la connivencia, desde el amiguismo, decir, no, somos compañeros, somos esto, somos el otro. Y no hablemos del partidismo de estos últimos años que generó atrocidades respecto de la aplicación del 139. Entonces, hay que correrse esas cuestiones, hay que ser objetivo, decir, bueno, usted dijo esto,
pim, pim, pim. Hay un marco normativo que dice que usted tiene que seguir con la corrección y lo que corresponda. Para eso está el régimen académico. Qué placer escucharte. Soy Alejandra Maciel. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Perdón por la escritura. No, ¿por qué? Bueno, no pasa nada. Lo que no deberán, si bien, como les decía, esto es el artículo 41 del decreto 2299, o sea, del Reglamento General de Instituciones Educativas, esto mismo, redactado de otra manera, porque esto es del 2011, y lo que les voy a plantear es del 84, 86, que es el Estatuto del Docente, está en los artículos 6 y 7, obligaciones y derechos del docente. No deberán, dice. Y acá, perdón, estaba con la otra. Adoptar actitudes contrarias a la concepción democrática y a los principios constitucionales de la nación y la provincia. Bien. En el estatuto, en el artículo 6, habla que dice conocer el presente estatuto y la norma en relación a esto. Es más o menos lo mismo. Si yo me baso con esto o con el estatuto o con ambos, voy a construir un criterio a partir del cual yo pueda evaluar y calificar a los docentes. Que un docente no entregue el plan de continuidad pedagógica, que un docente no entre horario a clases, ¿entra en estas cuestiones? Sí, porque está en contra de la Constitución. Porque la Constitución alberga los principios internacionales sobre los derechos de las personas. Y nosotros somos agentes públicos que debemos garantizar esos derechos. Entonces, fíjense que un docente que hace todo eso que estuvimos planteando al principio, tiene actitudes contrarias a la concepción democrática y a la Constitución. ¿Por qué? Porque no está siendo inclusivo y está discriminando. Cuando yo no voy al aula, cuando yo no evalúo, cuando yo no planifico, cuando yo no doy los contenidos que tengo que dar de acuerdo a mi materia, estoy discriminando y no estoy incluyendo. Así de fácil, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos agentes públicos, porque tenemos responsabilidad. Entonces, ojo con cómo estamos viendo, porque algunos dicen, ay, bueno, vos viste cómo es José, siempre llega tarde. No naturalicemos las cosas. Estamos siendo cómplices muchas veces. Tenemos que salir de ese lugar y bancarnos la pelusa. Si a nosotros nos tocó sancionar y elegimos un cargo donde eso es parte de lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Si no, yo lo digo siempre, si no, pongámonos un kiosquito y vamos a ser felices. No tenemos que sancionar a nadie. El kiosquero, fíjense cómo es, amigo de todos, saluda a todos, buen día, siempre una sonrisa. Bien, pero no es una escuela. Y en una escuela, la autoridad es la autoridad. Y eso hay que volver a ponerlo en su lugar, porque nos han bastardeado mucho. Entonces, el docente como autoridad, no como directivo, el docente solo, perdió su autoridad hace mucho. Entonces, bueno, alguien de a poco tiene que ir poniendo esto en su lugar. Perdón. Qué placer, eso ya lo leí, perdón. Hola Marcos, saludos desde San Clemente. Qué lindo. Debe estar re lindo San Clemente en el otoño. Promover actitudes discriminatorias. No debe promover actitudes discriminatorias. Y acá yo insisto en lo mismo. No entregar una planificación es discriminar. Mírese por donde se mire. Sobrecargar de laburo a mis compañeros porque a mí se me ocurre faltar sin avisar es discriminatorio. Me estoy abusando. ¿Cómo lo encuadro ahí? Bueno, buscaré la forma de encuadrarlo. Tengo que generar el argumento. Repito esto, la palabra y el conocimiento son dos herramientas de poder que tenemos los docentes. Si no sabemos usarla, bueno, aprendamos, hagamos algo para poder establecer un criterio donde lo que está haciendo una persona cuando no cumple con sus tareas se pueda ver como discriminatorio. Bien, seguimos con otro.
Hacer uso en beneficio particular de sus familiares, allegados, personas ajenas a su función docente de los bienes, instalaciones, servicios en la institución. Si bien esto parece muy alejado de todo, yo digo, si yo me tomo una licencia porque me conviene, porque me voy de unas vacaciones, porque no sé, lo que fuese, pero además no cumplo con mi tarea, con mi trabajo, no estoy haciendo un uso en beneficio particular. Piénsenlo, vean cómo lo establecen, pero se puede, ¿no? Porque a todos nos pagan un sueldo. Ese sueldo y los recursos que vienen a una institución que se ve en una planta orgánica funcional, porque el director se hace cargo de varias cosas. Del establecimiento, que es un recurso, del horario, los turnos en que funciona ese establecimiento, es un recurso, y los docentes que se le designan a ese establecimiento. Todo eso es una inversión del Estado de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso. En otros será el Estado de otras provincias, pero ese es el erario público y se le da al director para que lo controle. Por eso hay una planilla que se llama Contralor. Yo controlo todo eso. Ahora, si no lo controlo, alguien se está beneficiando. Y si alguien se beneficia con el horario de un pibe, le está robando al Estado. Mírenlo como lo quieran mirar. Pero si yo entro tarde y me estoy quedando tomando un café, estoy robando. A mucha gente no les gusta que yo diga esto, pero está robando. Es así. Te están pagando no para que vos hagas lo que quieras. Y esto, alguien tiene que ponerse en algún momento los pantalones y decir, che, loco, te la estás llevando de arriba. Bien, bueno. Sigamos con otra porque esta es media dura. Vender insumos escolares, bueno, esto ya parte de, también está en el estatuto. Terceros, durante un ejercicio de función, promocionar determinados materiales didácticos, etc. Algunos no venden material didáctico, pero en sus horitas, recreos, venden Essen, vende Avon, vende esto. Fíjense, es más, si uno abre algunos libros de comunicados de algunas escuelas, encuentra los folletitos también. Qué loco, ¿no? Alguien lo autorizó. Y si alguien no lo autorizó, alguien hizo la vista gorda para que pasara. Por no decir que hay otros tipos de ventas dentro de las instituciones, pero bueno, no se debe. Recibir beneficios personales indebidos que resulten de imponer o aceptar de otros sujetos condiciones para realizar actos inherentes a sus funciones. Este es difícil de probar, pero bueno, hay cuestiones acá de beneficio, ¿no? Yo soy amigo de tal, amigo de cual, y bueno, lo dejo a su criterio, pero existe. Permitir o estimular durante la actividad escolar la acción de agentes comerciales o vendedores de productos. Bien. Algunos lo hacen en función de que la cooperadora se queda con algo, bueno, qué sé yo. Si la cooperadora lo maneja, no está mal, pero no el docente en particular. Y acá les dije, la cooperadora puede, ustedes no. ¿Por qué ustedes no? Porque a los docentes se les prohíbe manejar dinero dentro de las instituciones escolares. Está prohibido, ya van a ver que dentro de poco aparece. Ahora bien, en mi escuela, como los papás no participan, el director me puso como parte de la comisión de cooperadora. No, el docente solamente puede ser veedor, punto. No pueden recibir plata, nada, pero yo. Cuando ustedes van a hacer un viaje, por una cuestión operativa lo reciben. También hay ser cuidadoso en eso. A veces es preferible que se haga de inmediato una transferencia a un padre, no lo reciban ustedes, pero que ustedes puedan ver que ese papá, al toque que lo recibió, lo envíe al proveedor del servicio.
¿sí? O directamente ustedes le dan el número del proveedor del servicio y el papá va pagando ahí. Ahora con las cuestiones digitales es mucho más fácil. Es complejo todo esto porque yo les diría, bueno, a ver, yo puedo creer en la honestidad de todos, pero lo que no estoy creyendo es en la honestidad de quienes están alrededor nuestro. Y si nos quieren jorobar de alguna manera, nos pueden denunciar. Entonces, a veces no es cuidarse porque uno va a tocar un dinero, sino por lo que vayan a decir los demás de eso. Lo digo en estas épocas donde las denuncias falsas corren de un lado para el otro. Así que, por favor, con eso tengan cuidado. Esto es muy particular. En algunas escuelas siempre hay alguien que abre la puerta. Esto también hay que tener cuidado. Recuerdo y que esto se tuvo que sancionar a un personal porque abrió una puerta sin pedir autorización a personas del correo. Y en realidad entraban a robar disfrazados del correo, ataron a todo el mundo, se llevaron computadoras, todo. Entraron así, dijimos el correo, le abrieron, pum. Y le abrió una persona que no tenía que estar en la puerta. Entonces después se sancionó a esa persona porque se metió en el lugar donde no estaba. Tenía que estar el portero le dijo, quédate un minutito, que yo, bueno. No se le debe permitir a nadie. Esto de establecer mecanismos de incentivos y sanciones diferentes de los prescriptos tiene ciertas cuestiones de connivencia, pasa con alumnos y pasa con docentes. ¿Sí? Pasa también con auxiliares que llaman amigos o ¿cómo hacen? Pagan para que el otro siga de licencia. Entonces yo cobro un poco menos porque le tengo que compartir, pero habemos dos que cobramos. Uno que está de licencia y el otro que tiene un trabajo, digamos, como si fuese en negro porque le tiene que dar una parte. No solamente lo vi con auxiliares, sino con cargos. Mantenete de licencia, yo sigo en el cargo, te paso un dinero. Complicado. Exhibir, difundir, consumir o permitir el consumo de tabacos, estupefacientes, alcohol y otras sustancias prohibidas dentro del establecimiento. Acá tienen lo de fumar, ¿no? Es decir, está prohibido. Esto es un decreto. Es un decreto un decreto reglamentario de una ley, de la ley de educación. Bueno, si el propio director, dicen, fuma el director, bueno, acá está, o sea, se lo puede denunciar. No sé, pero promover, permitir o realizar suscripciones de bonos, beneficios, colectas, salvo organizadas por la institución, representando la normativa vigente. Bien, todo lo que haga la cooperadora corre por cuenta de la cooperadora tiene personería jurídica, ¿sí? Es una especie de asociación civil, entonces no podríamos tener problemas. Ni siquiera la policía puede ingresar, no, la policía puede ingresar. Es más, dependiendo del caso, debería ingresar la policía. A veces hay que tratar en lo posible, esto si viene la policía sola, si viene con un fiscal es distinto, si viene con el secretario fiscal también es distinto, pero si viene la policía sola, lo ideal es que ingrese sin armas. Eso es lo ideal. Pero uno nunca sabe porque, a ver, hay situaciones donde hay alguien disparando a entrar a la escuela y bueno, ya eso queda en el criterio de lo que establece el fiscal o el juez que está en esa causa. Eso no lo vamos a determinar nosotros. Sí podemos solicitarle a la policía que ingrese a la institución sin armas. Eso desde ya. Pero después las situaciones uno no sabe cómo van a terminar. Dictar lecciones particulares para alumnos de la institución. Bueno, yo con esto tengo cierta controversia. ¿Por qué? Porque en el año 2011, 2012, por ahí, apareció el plan de mejoras, no el plan de mejoras tradicional,
que nos brindaba recursos y cuestiones así, sino un plan de mejora para la escuela secundaria donde uno, digamos, contrataba al director profesores para que los chicos tuviesen, digamos, un refuerzo escolar. Pero ¿qué pasaba? Los mismos profesores que hacían desaprobar a los pibes o que hacían repetir a los pibes eran los que estaban contratados. Una locura, una cosa, digamos, era una mentira garrafal, una estafa. Pero bueno, estaba este artículo y, digamos, no se aplicó. Entonces, no está mal el plan de mejora y que se pueda acompañar a los pibes, pero hagámoslo con otras personas que no sean las mismas que están en ese círculo, ¿no? Pero bueno, un temita. Perdón. Este de dictar lecciones particulares pagas a los alumnos de la institución tiene que ver con profesores, que los hay, uno los puede ver en las redes, que son profesores, pero dan clases particulares y les recomiendan a los papás, mándemelo que yo se lo preparo, ¿no? Bueno, una locura. Suministrar toda información relacionada a la privacidad del alumno, a la familia, toda la documentación reservada en la institución, salvo requerimiento judicial. Esto es el artículo 6, inciso K o inciso H del estatuto, claramente el secreto, ¿sí? Esto ya está planteado en el estatuto, pero bueno, esto tenemos que saberlo, nosotros no podríamos o no debemos participar en cuestiones de redes sociales respecto ni de familias, ni de alumnos, ni de compañeros, ni de superiores en las redes sociales. Listo. Esto sí, he visto investigaciones donde docentes en un grupo hablaban mal del director, teniendo razón o no, eso no es el planteo, es que sacaron información o sacan información de la institución. Bueno, esto no se debe hacer. Permitir a los alumnos la salida del establecimiento dentro del horario escolar, salvo los casos expresamente previstos y autorizados. Bien, también tengo una controversia con porque durante una época donde había amenazas de bombas todos los días, se sacaba a los pibes, pero estaba prohibido sacar a los pibes, y se los sacaba igual. Yo acá, a mí me pasó, porque yo fui regente de una institución, vino la policía, me dice, los pibes salían 10 menos 20, creo, y eran las 9 de la noche. Yo tenía 1000 y pico de alumnos. Es más, nosotros todos los días los hacíamos salir primero un ala, salía 9 menos 10, y a las 9 salía el otro ala, porque si salían todos juntos, frenaban hasta el tránsito de esa boca calle. Entonces hacíamos salir de manera alternada, un día un ala, después el otro, y así. Bueno. Viene la policía, me acuerdo que era una mujer policía y un hombre policía, me dicen, hay una amenaza de bomba. Bien, le dije yo, le llamé al secretario, le dije, dame la llave de la escuela, tome la llave de la escuela, háganse cargo. ¿Por qué? Porque una amenaza de bomba no es una cuestión escolar, es una cuestión civil, que hay responsabilidad judicial. Es más, la amenaza la traían los policías. No es que me llamaron a la escuela y yo dije, hola policía, me amenazaron con una bomba. No. El policía pretendía que salgan 2000 pibes a la calle de una. Yo dije, no, estás loco. Que explote la bomba y va a ser menos problema que si salen todos los pibes. Si no, llama al juez, háganse cargo ustedes. Hagan el operativo. ¿Sabés lo que son 2000 personas en la calle que se van a matar si alguien dice hay una amenaza de bomba? No. Cuando muchos directivos planteamos esto a los fiscales, secretarios fiscales, etcétera, etcétera, promuevan ustedes el operativo de salida de la escuela y garantice ustedes que a los pibes no les va a pasar nada, listo, abrimos la escuela. Por eso esto a veces fue como una burla en algún momento. Encomendar a los alumnos realizar trabajos que por su naturaleza corresponden a tareas del personal de la institución, salvo que persigan un fin educativo enmarcado en el proyecto institucional. Bien. Acá hay algo que todo aquello
que, a ver, se genere desde un acuerdo, por ejemplo, y esto, hay chicos que ya desde familia vienen con esto sabido, mal sabido, pero sabido. Y dicen, no voy a levantar la silla porque le corresponde al portero. Bien. Entonces, cuando eso sucede y levantar la silla no lo podemos considerar un trabajo infantil, ni dejar el salón en orden, limpio, como lo encontraron, eso no es trabajo infantil, pero también depende la construcción social de ese discurso, es decir, ¿qué es lo que concibe la comunidad? ¿Qué es lo que conciben los docentes? ¿Qué es lo que conciben los alumnos, la familia? Y a partir de eso empiezo a trabajar. ¿Levantar la silla es trabajo de menores? ¿Levantar la silla le corresponde al portero cuando vos encontraste la silla en un lugar limpia, etcétera, etcétera? Entonces, todo este trabajo, que es un trabajo sobre el discurso, es un resultado que tenemos en los discursos, en el imaginario, en el paradigma, es un laburo que tenemos que hacer muy de a poco y a ir cambiando la mentalidad de las familias. Y ahí sí yo puedo hacer acuerdo. Pero esto a veces ya viene como mal barajado de entrada, ¿sí? Es más, viene mal barajado desde los propios docentes. Hay docentes que no se le ocurre dejar el salón limpio porque no es un trabajo de ellos. Pero bueno, interesante para pensar. Hacer demostraciones que impliquen un afecto o desafecto inapropiados a los alumnos en el contexto de usos sociales admitidos. Bien, esta cuestión ha llevado a muchas investigaciones por acoso, ¿sí? Tanto sea un afecto no desmedido, pero un afecto y un desafecto. Las dos cosas son complicadas, porque uno te denuncian por discriminación y otro te denuncian por abuso. Esto hay que tratar de medirlo. Si uno lo ve, lo tiene que trabajar con el docente de la mejor manera posible, en privado, porque la verdad esto ha llevado a muchos problemas que después son difíciles de resolver, aunque sea mentira. ¿Mm? Agredir física, psicológica y o mediante calumnias o injurias a alumnos u otros miembros de la institución. Bien. Complicado. Esto lo pongo como ejemplo. A mí me pasó. Fue la primer sanción que puse como inspector. La primera investigación que tuve que realizar. Un docente lo insulta, lo corre y le pega aparentemente un cachetazo a un secretario porque el secretario no hizo o se burló de él. Bueno, hubo varias cuestiones. La verdad es que una investigación simple lleva una semana de proceso, donde uno tiene que investigar la documentación, generar entrevistas, si en las entrevistas surgen testigos o no, bueno, hace toda una investigación. La verdad es que sí, los vieron correr, los escucharon insultarse, pero no tenía yo pruebas de que se pegaron. Además, los que los vieron correr no los escucharon insultarse porque estaban adentro de otros espacios, pero no llegaban a comprender la situación, así que era difícil de medirlo, ¿no? Pero bueno. Hasta que yo estaba el último día, el quinto día hábil que correspondía a que termine la investigación y arme un criterio, y la verdad que no tenía, no había prueba suficiente para decir estos dos muchachos se pegaron, se insultaron, no había pruebas suficientes. Cuando no hay pruebas suficientes, se brinda el beneficio de la duda. Entonces, ambos son inocentes.
¿qué dice? Hay pérdida de gas, pero si hay una pérdida de gas, ¿esto se contempla en el plan de prevención de riesgo, el plan de evacuación? No, tenés que mirar el calendario escolar. El calendario escolar te dice cuándo se pueden suspender las clases. ¿Y por qué habría una evacuación ante una pérdida de gas? Deberían trabajar el plan de prevención del riesgo con un técnico en higiene y seguridad para ver cómo son las medidas preventivas ante la pérdida de gas. ¿Y qué dice? Porque a lo mejor cerrando una llave ya no hay pérdida de gas. ¿Se entiende esto? No quiero decir que los pibes se queden expuestos al gas, sino que a lo mejor hay una medida tan simple como cerrar una llave y no hay pérdida de gas. ¿Sí? El tema es que si yo voy a cerrar la llave principal de gas del medidor, que se puede, es una cosa, y si yo pido el corte de gas es otra, que implica una derogación de un presupuesto para el consejo escolar. Entonces, yo voy a avisar, voy a cerrar la llave principal de gas, punto, y voy a llamar a gas de Ana, no sé quién, lo que sea, te va a decir el consejo para actuar en eso. A veces no es necesario de que yo genere una evacuación. Evacuar porque hay pérdida de gas, hay que ver. Evacuar porque hay una cuestión eléctrica, hay que ver, porque a lo mejor bajo una térmica y en ese sector ya quedó sin luz, punto. A veces no es necesario la evacuación. Un docente almorzando en unas mesitas afuera de un resto café con una alumna menor de la escuela del contraturno, el docente en su horario sándwich no corresponde. No, hay que hacer la denuncia. Si yo soy el director, voy directo y hago la denuncia, porque no puede estar con un menor. Punto. O sea, no es que a ver si la hago, no. Es un menor y un adulto. Que se banque la cuestión, porque no puede estar así en ese sentido. Después que responda, qué sé yo, uno se puede equivocar, pero en función del cuidado, bueno, pongamos eso. Entonces, estaba con lo del criterio. Entonces, yo estaba por cerrar y estaba en una de esas escuelas que tienen las preceptorías todas vidriadas, como si fuese una pecera, y tenía una puertita lateral. Entonces pasa una señora, me golpea la ventanita y me hace señas. Yo no le entendía, entonces le dije, dé la vuelta y que venga. Entonces cuando entra esa mujer, apenas me vio, me dice, ¿usted es el inspector? Sí, le digo, yo estaba ese día, me dice. Yo digo, ¿qué día estaba? Y me empieza a relatar, estaba el día que se putearon, me decía, estaba el día que se putearon y que se pegaron el secretario y el profesor. Ah, bueno. Yo todo el relato más o menos ya lo sabía porque todos fueron diciendo cosas, pero no me daban pruebas. Esta mujer dijo que los vio, pero además dijo algo que es interesante. Para mí fue interesante en ese momento que me permitió armar todo el criterio. La mujer me dijo, mire, dice, yo vivo en una villa y en una villa todo es a los gritos y a las puteadas, por no decir que también es a los golpes. Pero yo cuando pensé mandar a mi pibe acá a la escuela, era para que aprenda otras formas de manejarse en la vida. Pero resulta que yo encontré al secretario y al profesor de la misma manera que vivimos en la villa. Para mí eso fue suficiente. ¿Por qué? Porque políticamente, si yo me baso en el artículo 16, inciso A, que nos habla de calidad educativa, justicia social, estrategias pedagógicas, políticas universales, inclusión y no discriminación, esos dos personajes no cumplían ninguno de esos. Entonces ahí que construí la falta, pude ver la falta a partir de lo que la señora mencionaba, de lo que espera un padre de la escuela y lo que no se cumplió. Entonces, a veces, estas cuestiones no es necesario que haya una agresión física, simplemente con que esa actitud que tengamos los docentes no justifique la mejora en la calidad de vida del otro.
Pero bueno, estos son criterios que uno tiene que ir formando, encontrando los argumentos válidos y los marcos normativos, bibliográficos y documentales que sirvan para sostener lo que uno piensa. Es difícil porque todo el mundo en estos momentos estamos desacreditando al otro. Entonces, desacreditar a la autoridad es lo primero que se nos pasa por la cabeza. En ese sentido, cuesta mucho. Pero bueno, se puede. Descalificar mediante agravio a la persona o a la actuación de cualquier miembro de la comunidad educativa. Esto pasa todos los días. Todos los días se descalifica. Tanto al compañero, al par, como al superior, como al inferior. Algunos directores dicen, ¿cómo me cuesta trabajar con los auxiliares? Y hay que ver si no hay un poquito de esto, ¿no? Esto me parece interesante para analizar. En el artículo 42, ¿no? Me da principios y prescripciones que están contenidas en las disposiciones del presente capítulo, que es el capítulo de las tareas y funciones, que pueden ser aplicables al personal administrativo y auxiliar de la educación en la medida que sean compatibles con la naturaleza de las funciones establecidas para cada cargo según la 10430, que es la Ley de Empleados Públicos, sus acuerdos paritarios y la Ley de Educación 13688, perdón, la 13668, que es la de violencia laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que todo eso que fuimos diciendo antes no es solo para los docentes, sino que también se aplica al personal administrativo. ¿Quién es el personal administrativo? Algunas escuelas que fueron nacionales tienen personal auxiliar administrativo y auxiliar de cocina y auxiliar de portería. Para estas personas también se aplica todo esto que fui leyendo. Algunos me preguntan, ¿y qué hacemos con los porteros? Tienen su estatuto, pero más allá de su estatuto, también esto, fíjense, los principios y prescripciones contenidas en las disposiciones del presente capítulo serán aplicables al personal administrativo y auxiliar de educación. ¿Qué quiere decir esto? Que el personal auxiliar también entra en todas estas cuestiones. Miren ustedes qué lindo, ¿no? A veces no tienen cómo poder manejar la potestad disciplinaria con los auxiliares. Bueno, acá está. Bien, está en el decreto 2299. Yo sigo queriendo cambiar. Bien, ahí terminamos toda esta cuestión, que tiene que ver con las funciones generales. Ya en la próxima vamos a ver las funciones particulares de cada uno de los cargos docentes para que vayan viendo que en realidad, por más que nosotros querramos hacer acuerdos, no tenemos que hacerlo. Ya está normado. Ya está claro lo que tiene que hacer el docente. Ya está claro lo que tiene que hacer un equipo de orientación, un secretario, un director. Ya está planteado. No hay mucha vuelta. Ahora sí, nos sirve para fundamentar actas con auxiliares. Obvio, para eso es esto. Que dice un docente almuerza. Ya está, su horario, eso ya lo vimos. Nacho, saco la diapo esta de acá. Bueno. Preguntas, dudas, emociones. Consulta. Un docente que tomó unos módulos en una escuela, cuando se presenta a la escuela para realizar la toma de posición, la directora no está porque está de paro. La docente, al no poder hacer el acto administrativo, se va a quejarse al gremio. Entonces la IA del nivel llama al responsable de la institución para reclamarle por qué no hizo la toma. Esta le manifiesta que la docente le dijo que hacía la toma, pero no iba a presentarse a dar clases por estar de paro. La IA entonces le dice que otro día. A ver, Lidia, explica. Si podés, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás, Lidia? No te veo. Entendí que alguien tomó. Hola, Bien. Marcos. Hola, dale, decime. Sí, no, que, bueno, pasó esta situación. Hoy, bueno, como sabes, hay paros, entonces la docente se presenta en la institución para solicitar hacer la toma de posesión, pero a su vez le manifiesta
que no se va a presentar a la clase, pero sí va a hacer la toma. Entonces no hay toma efectiva. Por eso le dice, no hay toma efectiva porque es frente a alumnos. Entonces le dice, bueno, se fue a quejar al gremio y la IE del nivel le dijo entonces que se la haga otro día. Pero bueno, para esto se genera toda esta situación de que no se sabía si se la tenía que hacer o no se la tenía que hacer. Yo voy a hacer, a ver, vamos a hacer la lógica. Le podría preguntar, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? Pero no es el caso. Uno puede hacer paro porque tiene un trabajo, ¿cierto? Sí. Si no, ¿dónde haces el paro? Si no tenés el trabajo, si yo no tengo trabajo, ¿puedo hacer paro? Puedo hacer paro porque no tengo el trabajo, pero en realidad no le estoy haciendo paro a nadie. ¿Bien? Eso sería la lógica. Tengo un trabajo, hago un paro. ¿Cierto? Ahora, si esa persona no firmó la toma de posesión, ¿tiene el trabajo? No. No. ¿Y entonces a quién le va a hacer el paro? Claro. Pregunto, ¿no? Digamos, usando una lógica, digamos, media casera. Pero ¿a quién le está haciendo el paro? Si no está, no existe en ningún lado. Ni siquiera tiene un alta en un contralor. ¿A quién le estás haciendo el paro? A veces la gente piensa con los tobillos, pero los tobillos son para otra cosa. Entonces, a esa gente decir, bueno, mira, ¿querés hacer el paro? Haz el paro. El día que venga firmás. Punto, no discuto, no necesito discutir con nadie, porque no hay nada para discutir. ¿Qué voy a discutir? Me pondría a la altura de ese indiscutible. Pero bueno, si yo un día de paro me quiero hacer cargo y no hay pibes porque le dijeron que no y yo no sabía, me voy, me siento ahí, me quedo ahí. Firmo y me hago cargo. Yo estoy. Los que no están son los chicos. Eso es distinto. Si yo quiero hacerme cargo ese día, puedo. Si no está el director, estará el docente que está a cargo. Porque debería ser el de mayor antigüedad. El de mayor antigüedad también está de paro. El que le sigue está de paro. El que le sigue está de paro. Ah, bueno, hay un suplente. Listo. Hagamos un acta que yo me presenté. Ese hace el acta y el hecho es: Juancito Pérez, el día de la fecha, vino de tal hora a tal hora para hacerse cargo de tal curso. No estaban los pibes. Desde ese día tiene que empezar a cobrar. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, yo digo, me quiero hacer cargo, pero estoy de paro. ¿De paro de qué si no tenés cargo de nada? Está bien, vení tal día y firmá. Si total que lo descuenten y que no lo cobre, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pero bueno, no sé, son cosas medias pensadas como digo, con los tobillos, qué sé yo. Uno no debería entrar en esas discusiones porque si no pierde mucho tiempo importante que tienen que ver en la gestión. Ahora, el tema de que la escuela esté abierta también es un tema. Hay directores que no se hacen cargo de esto y que al primer paro que aparece se adhieren y después son los primeros en exigir un montón de cosas. Bueno, más allá de que haya un paro o no, el director tiene que ser capaz de resolver ciertas cuestiones porque a la larga la escuela se le termina yendo de mambo. No es. Uno no hace o deja de hacer paro porque esté bien con su jefe, no, sino porque está bien o se pone al hombro su comunidad y a veces sale muy caro un paro para un director. El tema es que la gente se da cuenta muy tarde de eso, pero bueno, eso va en criterio de cada director. Preguntas: como personal del equipo de conducción, ¿qué hacer con los estudiantes que vienen de granjas o están judicializados que quieren salir a fumar y o fuman dentro del salón, argumentando que están los periodos de abstinencias que hacemos? No, dentro del salón y adentro de la institución no se puede, está prohibido. Para ellos, para todo el mundo, está prohibido. Si son mayores de edad y pueden salir a la calle, que salgan a la calle, pero no es y si no, que venga el tutor legal y que firme lo que corresponda. Tienen que trabajar eso. Cueste lo que cueste, cuesta un montón,
Sí, cuesta un montón, no se resuelve de un día para el otro. Pero que ellos estén acostumbrados de una manera en las instituciones, bueno, eso no quita que en todo lugar público esté prohibido fumar. No es algo que se inventó, es una ley. Es así, adaptándose a las normas de la escuela. Hay que trabajarlo, sobre todo hay que trabajarlo con los tutores y responsables legales de esa gente. Porque un montón de gente quiere decir, no, yo, mi granja, mi esto. No, bueno, ahí hace lo que quieras. No son las reglas de una escuela. En una institución donde rige la ley de promoción y protección de los derechos del niño, niña y adolescente, es otro tema. La granja será para exiliados de la sociedad, para adolescentes, lo que fuese. Bueno, es otro tema. La escuela no es para eso. Gritan, se enojan o se escapan. Y bueno, y que se escapen, que no tienen un tutor que sea responsable de ellos. Que se escapen, que va a decir se escapó porque quería fumar. Qué loco, ¿no? Y vos te estás haciendo cargo de una cuestión. No, acá, en esto de trabajar, es más, si se escapa, lo que tenés que hacer es hacer la denuncia policial, llamar a la policía, se escapó tal pibe, que dejaron de tal institución, etcétera, etcétera, el responsable es tal, tal y tal. ¿Qué vas a hacer vos? Tenés 700 pibes más o 1000 pibes más que cuidar. Y por ese tenés que dejar todo lo demás. Hay que hacer un planteo en esto, decir, ¿por qué siempre tenemos que resolver el problema ajeno? Cuando, de última, que esa institución busque una escuela acorde a sus principios, no que metan a un pibe en una institución para romper todo lo que la institución tiene, porque uno tiene necesidades que los demás no tienen. O sea, hay que pensarlo con un verdadero criterio de comunidad o hacer otra. Este es el planteo, ¿no? Este es el panorama. Un pibe que tiene esto, 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 esto. Bueno, lo pongo a criterio de referentes de cada colectivo, que lo trabajen en un consejo institucional de convivencia, docentes, padres, alumnos, auxiliares. ¡Pum! Que decidan. Y en función de eso, el director tomará su criterio, porque el último que tiene que tomar la decisión es el director. Pero pasó por representantes de distintos colectivos. Entonces, si estos colectivos están de acuerdo con que fumen, bueno, miren, hay un acuerdo institucional para que todos fumen cuando se les dé la gana. Buenísimo, qué linda institución estamos haciendo. Si todos los demás dicen, no, no se fuma, vamos a seguir las normas, las leyes que hay que cumplir respecto a los espacios para fumar, buenísimo. Si dicen, bueno, miren, estos chicos, la verdad que tienen un tratamiento que necesitan seguir, vamos a hacer un cuartucho donde se fume. Bien. El tema es que cuando se habilita un cuartucho para que se fume, después te van a pedir un cuartucho para que se tome. Y después un cuartucho para esto y para lo otro. Y entonces hay que tener cuidado con esas habilitaciones. Pero siempre que salgan de los colectivos y de los acuerdos, bueno, es mucho más manejable. Pero un director o una autoridad nunca debe vulnerar la norma, porque si no va a ser el responsable de eso. ¿Se entiende? La autoridad tiene que hacer cumplir la norma, siempre. Pase lo que pase, se cumple la norma. Gracias, Marco. Yo no sé si lo estoy ayudando o no, pero alguien levantó la mano. Alejandra Sánchez. Decime. Estás muteada. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, por fin. Tengo este perrito que me rompió los lentes. Mira, acá estoy con cinta scotch. Qué pobreza. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches a todos. Está muy bien definido lo que tiene que hacer cada docente, cada integrante de la comunidad educativa. ¿Cómo se construyen los acuerdos de convivencia dentro de la escuela, teniendo en cuenta
todo lo que se debe y no se debe? O sea, ¿qué cosas se pueden acordar? Esa es la pregunta. Todo lo que no esté normado se puede acordar. Por eso el director tiene que conocer la norma en el amplio espectro, ¿no? Porque es mucho para laburar. Entonces, cuando algo no está normado, yo siempre digo, bueno, lo que tenemos que hacer siempre es saber qué estoy buscando, cuál es mi propósito, dónde lo voy a buscar y cómo lo voy a buscar. Entonces, si surge una temática, por ejemplo, suicidio, ¿no? Vamos a suponer, surge esta temática. Entonces yo digo, ¿dónde busco sobre suicidio? ¿Hay lecturas sobre suicidio? Sí, hay lectura. Lo puedo buscar en Google, en el Drive que compartimos, por ahí me puedo meter en el ABC, en la dirección de psicología y bajar todo lo que haya sobre suicidio. Investigo eso. Investigo la normativa que hay sobre el suicidio, investigo organizaciones que pueden haber para acompañar el tema del suicidio, para prevenirlo sobre todo, y después si hay documentos técnicos de mi nivel o de mi modalidad sobre eso. Yo investigo esto, busco. Una vez que busco, yo puedo decir, bueno, pero la verdad es que no encuentro o no hay algo que contemple lo que me está pasando, cómo se está enfocando esta situación en mi comunidad. ¿Qué puedo hacer? Primero, buscar asesoramiento, decirle al inspector o a mi superior, decirle, mi director o quien sea, no encuentro algo que enmarque el suicidio en esta situación. Busqué en esto y le puedo poner los datos. Busqué en esta bibliografía, busqué esta normativa, busqué esto, listo. Pero no encuentro esto. Solicito que me asesores. Entonces, yo no estoy decidiendo porque soy un ignorante, entonces hago un acuerdo de una, no. Primero busco y tengo un marco teórico construido y en ese marco teórico, normativo, político, como vos quieras darle ese marco, no encuentro algo que me sostenga lo que yo quiero llevar adelante. Pido autorización o pido asesoramiento y a partir de eso, ahí puedo empezar a construir un acuerdo. ¿Cómo se construye un acuerdo? Primero que nada, comunicando, es decir, tenemos este problema. Los directores por lo general y los supervisores por lo general dicen, tengo este problema. La verdad que no es problema de la autoridad, es problema de una comunidad y esa comunidad tiene que generar sus anticuerpos, tiene que resolverlo. O por lo menos tiene que hacer un proyecto para tender a resolverlo. Ese proyecto es, bueno, acordemos algunos puntos que tenemos que respetar como principios. Por ejemplo, si hay una ley para no fumar, no puedo hacer un acuerdo para que fumen, porque estaría yendo en contra de la ley. Ahora, se plantea una situación muy particular, porque las leyes son generales, pero hay situaciones particulares. Josecito está en un tratamiento, ¿sí? Y tiene, ¿cómo se llama cuando se está dejando? Tiene abstinencia. Bueno, entonces, está en esta situación. Bueno, ¿viene certificado por un médico, por alguien que está llevando su patología? Bueno, viene firmado. Sí, le pasa esto. Entonces, vamos a autorizar, vamos a hacer un acuerdo con los tutores de fulanito, con algunas familias o padres, no sé, con quién de ese curso en particular y decir, fulanito va a poder ir a fumar, no todo el tiempo, en algún momento en particular, en un horario, a tal lugar. Bien, esto es un acuerdo, pero la ley se tiene que respetar. No pueden existir acuerdos donde ya está legalizado, normalizado, no se puede ahí. Porque nosotros no somos quienes. Sí, cuando hay un vacío legal. ¿Está? Estudiantes que vendrán. Sí, ya lo digo porque. No sé si aclaró eso. ¿Dudas o emociones? Sí, gracias, Marco. Dale. Melissa Tomasek. Levantaste la mano. Hola, Marcos. Buenas noches. Me hizo reír, alguien puso, me gustaría tenerte de superior. No sabes cómo. Muchos se acuerdan, igual
tengo que reconocer que muchos me siguen llamando, ¿no? Pero no te hubiese gustado. No creo. Natalia, decime, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, escuchándote como siempre, volviendo a las pruebas de selección. Bien. Eh, Quería hacerte una pregunta, ya que te tengo ahí, de una situación que me pasó. Me hiciste recordar esto del respeto, ¿no? Con lo que contaste de mantener las formas, ¿no? Y bueno, me pasó una situación que no me había pasado nunca, de que me cambiaron un horario. Me enteré cuando fui al curso que había otro docente, lo cual generó en mí una impotencia porque me di cuenta en ese momento que me había quedado sin trabajo y que no me habían informado, que era la nada misma, que estaba encima perdiendo mi tiempo, quedé como pintada ahí, ¿no? Entonces me generó una reacción fea. Y bueno, quería preguntarte, para no hacerla tan larga, ¿qué potestad tiene el directivo, o sea, dentro de la norma, ¿no? Para mandar a acto público un horario cambiado, ¿no? O sea, ¿dónde se enmarca esto de, nada, cambiarte un horario? Yo era provisional en el cargo y lo mandaron a acto público con otro horario y, bueno, alguien titularizó, ese titular alguien tomó el cargo como titular, digamos, titularizó ya con el horario cambiado, yo nunca me enteré, y yo, como ese titular estaba con un artículo 139, nunca iba a ejercer. O sea que yo quedaba como suplente del titular que había tomado, pero no pude seguir en el cargo porque me cambiaron el horario. Y ellos justificaron en que lo hicieron porque un profesor internamente había pedido un movimiento y le ajustaron el horario en base a ese titular que pidió movimiento. Yo no entendí mucho todo el revoleo que hicieron con el horario. La cuestión es que perdí el trabajo, ¿no? Me quedé sin unas horas. Bien. Además, me afectó emocionalmente porque era un sexto año y yo en esa escuela los tengo a los chicos desde chicos, ¿no? Y es como que el sexto es el cierre, ¿no? Es ver el final de tu laburo, digamos. Entonces, bueno, hasta ahora siguen los chicos hoy o sea, sin docente, ¿no? Se favoreció a toda la movida interna, pero los pibes están sin profesor y perdieron su profesor. No está mal tu planteo. A ver, Porque, a ver, ahí Claudia Viviana Suárez te respondió, porque no eras titular. El estatuto, los derechos del estatuto son para el titular. Algunos son para el provisional y muy pocos son para el suplente. Bien. Nuestra carrera es meritocrática, es lo que yo siempre digo. Nos piden que seamos democráticos, pero es imposible porque nosotros somos meritocráticos, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender en nuestro rol a ser democráticos participativos. Esto no lo tenemos por naturaleza, ni en el profesorado, ni cuando ejercemos la profesión. Menos cuando tenemos un cargo de autoridad, menos. Entonces, vos tenés que entender que el estatuto está hecho generalmente para un titular. Si esas horas que vos tenías son horas vacantes, llamadas provisionales si querés, pero son vacantes, o sea, no hay nadie ahí, por más que vos estés ahí, no hay nadie, no son de nadie, no tienen un cupo definitivo de un titular. Cuando tomó el titular, se le cambió el horario, porque cuando salen las vacantes a un movimiento o a un acrecentamiento, salen sin horario. El horario se lo dieron cuando tomó. Cuando él fue, dijo, yo tomé estas horas. Bueno, mira, te queda esta profesionalidad en el turno tarde y esta en el turno mañana. ¿Cuál querés de esa materia? ¿Eligió la tuya? Bueno, te tocó correrte. Ahora bien, yo no sé, y acá sí hay por artículo 109 un derecho del titular, si se hizo un listado de orden de mérito. Si había otro profesor con la misma incumbencia que la tuya, y si se ofrecieron las dos. Y si esos que estaban ahí, vos y otro profesor, estaban en un orden de mérito. Eso yo no lo sé.
Si vos me decís, mirá, se hizo mal el 109, la aplicación del 109, bueno, podría verse por tu puntaje en el listado oficial con otro docente de la misma materia que esté en tu escuela y que también esté en horas vacantes del listado oficial, se hace el listado y se hace la oferta al profesor, al titular. Y después, el que quedó, hay que ver si tenía mayor o menor puntaje. Si tenía mayor puntaje, listo, quedó, no hay problema. Si tenía menor puntaje, hay que darle el derecho al provisional con mayor puntaje para que tome. ¿Tá? No se te vulneró ningún derecho, porque no tenías derecho. ¿Se entiende esto? A veces hay que aprender esto. Es muy difícil en la República Argentina pensar que no tenemos derecho. Y a veces no lo tenemos. ¿Sí? Esto es una cuestión que nosotros tenemos que repensar. ¿Tenemos derecho sobre todo? No. Si no somos titular, sobre todo en la docencia, hay derechos que no tenemos. Es lamentable, pero lo dice la ley. No es que está así escrito. Que, y esto sí es una cuestión de respeto, que hay directores que se conducen mal, que son autoritarios en su forma de decirlo, en su forma de gestionar, sí, eso te lo creo. Hay gente que no lo sabe hacer o lo hace de una forma incorrecta. Pero, por lo general, saben esas cuestiones donde vulnerar o no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si el director vulnera y no fue asesorado por un superior, también el superior está vulnerando, porque todos tienen que seguir la línea de la norma. Y te puedo asegurar que eso sí se hace la bajada. Bueno, van a aplicar el 109, van a hacer esto, en el MAD hay una resolución para aplicar, etcétera. ¿Qué hace la SAT? ¿Qué hace tribunal? ¿Qué hace jefatura? Todo está todo bien pautado. Entonces, antes de que se llegue a una vulneración, el inspector intervino, te lo puedo asegurar. Porque todos se van cuidando de eso. Porque si no es una escalonada hacia arriba de vulneraciones. ¿Entendés? Por eso, si fue de MAD, el tipo vino titular y listo, se le cambió el horario. Porque tenía incompatibilidad y bueno, para no generar incompatibilidad, se le cambia el horario y punto. Si no se puede cambiar el horario, debe generarse un servicio provisorio. Eso es la cuestión de movimiento. No, el titular que digamos vino con MAD ni siquiera era el de las horas. El de las horas fue acto público y tomó como estaba. El que pidió el MAD fue un profesor de otra materia, de matemática, que pidió que acrecentar en la escuela. Hicieron todo el cambio de horario para poder acomodar a ese profesor. El titular no tomó bien, tomó en acto público con el horario que estaba y ya. O sea, ni siquiera fue una cuestión con el profesor que tomó las horas, sino con otro. ¿Por qué con otro? No entiendo entonces. Y eso fue la justificación que a mí me dieron, que ellos cambiaron el horario porque hubo un pedido de MAD de otro profesor de la escuela. Bueno, pero si hay un pedido de MAD, si la persona viene con MAD, es titular. Claro. Y un titular tiene derecho. Es, el que pide MAD, ya la palabra te lo dice, el movimiento anual docente es para titulares. Claro. Si un titular viene con una titularidad, yo vengo con esta chapa, listo, corre a todas las vacantes que quiera. Claro. Siempre que sea de la misma disciplina, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Porque tiene derecho como titular. Pero bueno, ahí ya es imposible que se pueda hacer algo. Dispone vacante en pos de la mejora de la institución. Sí, también. A veces los cambios de horario responden no a un titular de la propia materia, pero sí puede ser que un titular de otra materia mueva toda la caja horaria y es titular y me pidió un movimiento. ¿Está justificado? Listo. A ver, ¿cómo se pide un movimiento de horario? Yo digo, presento una nota formal, ¿no? Con los certificados que corresponden. Y le solicito al director un cambio de horario por unidad familiar porque un hijo mío está haciendo un tratamiento. Y se atiende en Floresta. Y por el horario que yo tengo en la escuela no llego. ¿Bien? Ese tipo va a tener que mover cielo y tierra porque la unidad familiar es un derecho. ¿Sí? Entonces,
Mucha gente eso no lo sabe, pero el que lo sabe y lo pide en función de ese derecho, está bien, tendrás que presentar la justificación médica que lo acredite, etcétera, etcétera. ¿No? O cuando te quieren hacer un cambio de horario. No, mirá, mi horario está en función a mi unidad familiar. ¿Qué significa mi unidad familiar? Que mis pibes van a la escuela en un horario, que yo vivo en tal lugar, cercano o no a la escuela, y que esto me implica un movimiento más o menos. Bueno, listo, eso, unidad familiar. Entonces, si un titular va y le plantea un argumento de unidad familiar al director, el director tiene que hacer lo que sea para cambiar ese horario. No hay vuelta. Si le dice que no, dice no y se lo devuelve por escrito como corresponde, ese docente podría pedir un servicio provisorio. ¿Ah? Porque es titular, tiene derecho a las dos cosas, al cambio de horario, a las tres cosas, al cambio de horario, a la unidad familiar y al servicio provisorio. Eso hay que entenderlo, y cuando uno es provisional a veces sí, entiendo, te quedás sin laburo. Pero esto es parte de ese juego, ¿sí? Que tenemos que aprender que cuesta un montón decir no tengo los mismos derechos que el otro, pero hay un montón de derechos que se fueron adquiriendo en función de eso. Por ejemplo, uno de los derechos de la licencia por examen y preexamen que se puso en las pruebas de selección. Eso no existía para las pruebas de selección. No existía una licencia porque yo iba a rendir por examen. ¿Por qué? Porque las pruebas de selección es para cargos transitorios, provisionales y suplentes. Sí existe la licencia en el estatuto, y está clara, para concursos. Los concursos son para titularizar. ¿Ves? Otra vez, titulares. Pero con el tiempo salió una resolución, como hubo muchos provisionales en un momento que se presentaron a rendir, creo que fue, si no me equivoco, desde el 2006 la resolución. Bueno, no quiero equivocarme. Yo la puse en el grupo, la voy a volver a poner. Y uno puede pedir ahora los días por preexamen y examen, aunque se presente a un cargo transitorio. ¿Ves? Una cuestión es lo que está en el estatuto, que es una ley, en su decreto reglamentario, pero para provisionales y suplentes hay una resolución. ¿Está? Entonces, hay un montón de derechos que se fueron modificando, que se fueron adquiriendo, pero la realidad es esa, la ley está hecha en función del titular. No, pensemos que también ya está siendo una ley vieja del 84, 86. Y después acá, ¿qué dice? De todas maneras, mínimamente podrían habérselo... Sí, ya sé, por eso dije, el mal manejo, sí, la falta de respeto de no avisarle, de no notificarle, todo eso está claro. Hay un autoritarismo, un conductismo bastante marcado en las autoridades, pero bueno, ahí es un tema educativo, ¿no? Decir cómo están formadas esas autoridades. Pero bueno, ahí ya no hay ley que podamos poner ahí. No tenemos forma. Pero bueno. Otra duda, si no, vamos a ir cerrando, que tengo que... Les voy a plantear una cosa, ya que no dicen nada. No sé si a ustedes les pasa que tienen correo Gmail, algunos, bueno, ya nos lo dicen cuando le tenemos que compartir la biblioteca, y en la provincia de Buenos Aires la gente utiliza el correo ABC porque tiene mayor capacidad. ¿Por qué tiene mayor capacidad? El correo ABC es un correo Gmail. Lo único que, como la provincia de Buenos Aires paga el soporte, le pueden poner esa terminación del perfil ABC, ¿no? Pero sigue siendo de Google. Lo único que ahí podemos meter mucha documentación, mucha. La realidad es que nosotros, como asociación, tenemos un montón de material que tiene que ver con
trabajos que hacemos con las personas que se capacitan con nosotros, donde se guardan videos, estos videos, la biblioteca y muchas otras cuestiones. Y vamos así como asociación, a empezar a tener un servicio de resguardo como si nosotros tuviésemos nuestro propio Drive. Por eso es que nosotros estamos en constante cambio respecto de la biblioteca. Pero también estamos formando este recurso que vamos a ver cómo lo instrumentamos para el público, ¿no? Es decir, tendríamos un servicio como Google en el Drive, ¿no? De soportar documentación. Sobre todo porque mucha gente, y esto es lo que estamos tratando de implementar, es el resguardo. Nosotros jurídicamente, porque como somos una asociación, tenemos responsabilidades jurídicas con el resguardo de información, la privacidad de esa información, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, nosotros queremos, o vamos a armar, no es que queremos, ya lo tenemos pensado, un soporte de documentación tanto personal como privada para instituciones y cuestiones así. Esto la verdad que está siendo un problema muy grave porque la realidad es que en algún momento, Google ya lo está haciendo, está cobrando cosas que antes no cobraba y está poniendo límite a la cantidad de información que se maneja, porque nosotros estamos todos los días bajando y subiendo cosas en las redes que se guardan en nuestros teléfonos, que tienen relación con nuestro correo, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que es una complicación esto de el resguardo de la información. Pero bueno, eso. No sé si quieren dejarme otras preguntas, si las mandan como Google, pero mejor. Y gracias, Nacho. Sí, estamos tratando de hacer algo bastante interesante, porque, a ver, la idea empezó con nosotros porque nosotros estamos armando, bueno, Nacho está armando aplicaciones para tener en el celular, ya sea para mejorar el trabajo del preceptor, del secretario, del maestro, sobre todo con documentos compartidos, ¿sí? Mucha gente todavía esto le cuesta, pero nosotros vemos que es un instrumento interesante. No sé, pónganse, llevar una estadística de la escuela o las notas. Si yo tengo un documento compartido entre el preceptor, un profesor, un maestro, el director y el secretario, y todos compartimos ese documento, yo automáticamente desde mi celular puedo estar actualizando esa información, esos datos, no sé, notas del alumno o asistencia del alumno o notas que dejan los padres, no sé, lo que fuese, y automáticamente cualquiera de las personas que yo tengo en ese círculo puede acceder. También podría manejar algunas cuestiones que se relacionen entre esos, no sé, asistencia del alumno con notas del alumno, etcétera, etcétera. La realidad es que el celular está siendo una herramienta muy útil para todas esas cuestiones, ágil, da un cumplimiento efectivo, rápido, instantáneo casi, y todos acceden a la información. Imagínense que si un inspector tiene documentos compartidos y cada uno de nosotros estamos llenando datos de la escuela, ese inspector tiene en sus manos al momento lo que necesita. Bueno, sobre eso estamos trabajando nosotros para tenerlo en los celulares, pero necesitamos un soporte como si fuese Drive, un Google Drive. Bueno, eso, como dice Nacho, como Google, pero mejor. Acá dice Krell, Verónica, ¿me decís dónde puedo obtener material para trabajar ausentismo docente desde el rol del secretario? Sí, ya te digo, yo no pude acceder a los materiales. Saucedo, mandá un mensaje a Trayectorias, capaz que lo que sucede muchas veces con los que no pueden acceder a los materiales, ya te contesto, Verónica, es que muchos se inscriben o se registran en nuestra plataforma con un correo y después quieren acceder con otro. Se registran con Gmail, algunos con Hotmail. Hotmail no nos funciona porque no soporta, Yahoo no funciona porque no soporta. Los que tienen perfiles de edu. No sé cuánto no funcionan porque no soportan, están limitados en eso. Sí funciona Gmail y ABC. Algunos se registran con Gmail
y después quieren acceder con ABC. Bueno, esto pasa. Llamen a Trayectorias, les van a decir. ¿Dónde conseguís sobre ausentismo? Si me especificás un poco más qué querés trabajar del ausentismo docente, el ausentismo docente se trabaja con el artículo 117, 119, 125, 120, en esos que están ahí. ¿Por qué? Porque yo no puedo sancionar un derecho, que es el 114, pero sí puedo sancionar una falta, que es el 117 y el 119. ¿Está? Fíjate o planteame después por escrito cuál es tu pregunta puntual. Me gustaría saber los alcances del jefe de integración curricular. Sí, ya vamos a ver eso en los próximos, que son los encuentros sobre funciones específicas. ¿Tá? ¿Y qué requisitos de matrícula debe tener una escuela para solicitarlo? Muchas gracias por la jornada de reflexión sobre normalización. Gracias a ustedes, muchas gracias, siempre tan enriquecedoras tus clases. Yo no sé si ponerle el título de clase, pero gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿quién fue? Caucedo, no. Creel, mándame eso de ausentismo, así lo aclaramos. Mándalo el WhatsApp. Bueno, que tengan linda noche, nos vemos la próxima. Y bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.